Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en el acontecer de su ser siendo apóstoles comprometidos con Jesucristo como seres amados. Hoy 25 de julio del año 2022, un amoroso saludo fraternal desde la Fundación Ama Ya y Siempre. En Jericó, provincia del Cartama, sureste de Antioquia, Colombia, Avia Yala, y en Santiago de Compostela, en Santiago de Cuba, en Santiago de Cali, en todas las ciudades de Santiago que habitamos en este territorio. Madre Tierra, planeta, Tierra, nuestra casa común, patrimonio común de la humanidad, bien de todos y de ninguno, obra del Creador. Amén. En atención a la conmemoración que nos oferta la Santa Iglesia Católica, también saludamos a nuestros hermanos que, como Santiago, por eso hacía alusión a su nombre, han tomado muchos pueblos cristianos o producto de estas culturas que en España, siendo nuestro hermano Santiago Apóstol encargado de llevar el Evangelio a España y luego traerlo a estas civilizaciones, territorio Avia Yala. En gracia de la palabra hablamos de esta conmemoración de los hermanos Boanerges, Santiago y Juan, hijos del trueno, con su petición de su madre como líder social en la cultura israelí se destaca del pueblo judío. Siempre las madres tratando de buscar lo mejor para sus hijos, pero movidos por los hilos, por las formas, por los estilos de vida que marcan las civilizaciones, las culturas en sus momentos. Desafortunadamente para nosotros, al estilo humano, al estilo mundano y a lo inmundo de este mundo, a las falsas convicciones, ideologías y privilegios que busca la sociedad de confort. Hoy día ni se diga. Invitación muy amorosa a todas las líderes, los líderes, que en gracia de Dios hagamos la defensa del amor. Asimismo lo hace el apóstol Santiago en su momento, lo hace en la memoria nuestra ahora y lo hacen quienes han comprometido su vida ferviente a la iglesia, a la comunidad cristiana y a sus comunidades. La carta de San Pablo también a los Corintios destaca precisamente la misión evangelizadora en el amor cristiano y asimismo en Hechos de los Apóstoles, con Pablo y Pedro al inicio haciendo manifestaciones o testimonios de vida que son los que hay que fomentar como cristianos, más que cualquiera vanagloria personal, de grupo o de institución. Perdonan que humildemente confieso, como humanos también movidos en el contexto por deseos de aparecer, de ocupar lugares de privilegio, de ser los primeros llamados, de ser los escogidos por Dios. De hecho ya lo somos, el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel. Y somos llamados entre todas las criaturas. Bendito Dios. No como reyes, no, como servidores de la creación como todas las otras especies, criaturas y espíritus. Y asimismo en el Salmo, cuando nos invoca en alabanza, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben, Señor. Vamos entonces, que sea la palabra que hable hoy, aunque el Espíritu Santo ya nos había inspirado estas reflexiones desde muy temprano, por eso las compartí al inicio.
En el libro de los Hechos de los Apóstoles, iniciaríamos en el capítulo 4 y el capítulo 5. Voy a tomar algunos artículos de allí. En lo principal, que tiene que ver con todas las cosas eran de todos. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios los bendecía mucho a todos. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas las vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles. Era repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Tal fue el caso de un levita llamado José, natural de la isla de Chipre, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Este hombre tenía un terreno y lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. En el pecado de Ananías y Zafira hace referencia, pero hubo uno llamado Ananías, que junto con Zafira, su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto, y todos los que lo vieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas después entró la esposa de Ananías, sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: Dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella contestó: Sí, en ese precio. Pedro le dijo: ¿Por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo y ahora te van a llevar también a ti. En ese mismo instante, Zafira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Y todos los de la iglesia y todos los que supieron estas cosas se llenaron de miedo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 67, que te alaben los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Que el Señor tenga compasión y nos bendiga, que nos mire con buenos ojos, para que todas las naciones de la tierra conozcan su voluntad y salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que las naciones griten de alegría, pues tú gobiernas los pueblos con justicia, tú diriges las naciones del mundo. Oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nuestro Dios nos ha bendecido. Que Dios nos bendiga, que le rinda honor al mundo entero. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en testimonio también de la resurrección de Cristo y el amor y el apostolado y la bendición, allí en el capítulo 4, en relación con los anunciadores de Jesucristo. Por eso no nos desanimamos, porque Dios en su misericordia nos ha encargado este trabajo.
Hemos rechazado proceder a escondidas, como si sintiéramos vergüenza, y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad, y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Y si el Evangelio que anunciamos está como cubierto por su velo, lo está solamente para los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, entre los versículos 20 y 28. Jesús responde a la madre de Santiago y Juan. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron, podemos. Jesús les respondió, ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiere ser grande deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiere ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias a la palabra, inspirado en el Espíritu Santo y humildemente ante todos vosotros, confieso y os ruego nos acompañen permanentemente a que en testimonio de vida propio y de este colectivo, Ama Ya, que en gracia de Dios empieza con el apellido Amaya, pero se ha extendido como una familia, queremos que sean el amor de Jesucristo. Entonces todos como veedores, como observadores, como guardianes, os ruego el favor, nos hagan sentir, pensar y actuar en coherencia con ello. Es el amor cristiano, es en Cristo, no es el amor humano y no es en sacar beneficio ni ideológico, ni metodológico, ni praxeológico con relación a ello. Así que todo es de todos, nada es de nadie, todo es de Dios nuestro Padre Creador. Amén. Y tratamos de que en gracia del Evangelio la palabra de Dios sea compartida y llegue a todos vuestros corazones, ilumine vuestras almas, vuestras mentes, vuestros espíritus, gobernando las vidas. Porque ese llamado es histórico. No solamente fue con los hijos del trueno, que los llaman así, del fuego, por su pasión, Santiago y Juan, los primeros apóstoles en quien Dios se fijó
eligió para configurar su reino en la tierra y empezar a trabajar en el reino de los cielos con la especie humana, con la condición humana, ampliando en su misión propia, encargada del Padre Creador, Abba, como decíamos ayer en la palabra, ya a sus nuevos hijos, siendo hermanos menores de Jesucristo y apóstoles de este nuevo apostolado que empieza desde allá, pero que se reivindica hoy, y a eso nos convoca. No es entregarnos en la vida, entregar la vida y entregar, como se dice, en muerte de la carne, lo que corresponda. No es material, es espiritual. Es una entrega mística en todo sentido, intelectual, mentalmente, racionalmente, para ser conscientes, para conectar con el corazón propio, el corazón de la tierra y el corazón de todos los demás al unísono, como una sola familia, y allí poder conectar con todo lo que, siendo administradores en el sentido de ser fieles a Dios, fieles a la palabra, podamos ser testimonio de vida plena en el Señor y poder servir. A eso es lo que precisamente nos convoca el Santo Evangelio de hoy y en los Hechos de los Apóstoles. Porque si bien, como reprendía amorosamente a la madre de Santiago y Juan, igual pasa con nuestras madres, con nuestros padres, con nuestras madres maestras, nuestros padres maestros, nuestros padres líderes en las empresas, en las organizaciones, en las sociedades. Llaman hoy lideresas, pero líderes en el sentido genérico, seres humanos, amados por Cristo, que pensando en un estilo de gobierno, en una organización política, económica, social, en unas prebendas materiales, basadas en el tener, en el poder y en el placer, en los estatus, las zonas de confort, el status quo que se llama, los beneficios, los primeros lugares. Es válido tener en cuenta que frente a ello, en la época del contexto, por eso en el año 42, en paz descanse, ordena Herodes decapitar a Santiago, apóstol, precisamente por eso, porque era el mismo temor que había con Jesucristo cuando nacía el bebé, nuestro niño Jesús, que habían dado orden de matar a todos los niños santos inocentes, por el temor, los celos de un rey que iba a usurpar el poder, el tener y el placer que ellos habían venido abusando de él y siendo cómplices con otros, conestando con otros, o otros por omisión, permitiendo, otros por sumisión, por estar sometidos, por no tener otra opción y por estar poseídos de lo que llaman aquí las fuerzas del maligno, del Belcebú, del Satán, el Leviatán, tiene todos los nombres que quiera el charlatán, que nos ha inducido en nuestras generaciones, como decía allí precisamente en la carta a los Corintios, San Pablo también, a todos los apóstoles fueron tentados, también en los Hechos se narra la situación con Ananías y su esposa, Safira, cómplices de un delito, quedarse con recursos que eran en este caso del reino de Dios expuesto en la tierra, encabezado en la iglesia en este momento, cristianos, buscando dádivas, buscando beneficios, buscando parte, ganancias, cuando generosamente todos, como Bernabé, entregaban lo que tenían para el feudo, para el fisco, que era la forma de organizar los dineros. Que eso despeja toda suspicacia, toda astucia, por eso la metáfora con la serpiente, que seduce, que engaña, pero no así se confunda
y ruego amorosamente que no se estigmatice, no se interprete de esa manera hacia la mujer, hacia las mujeres que, además de María Santísima, que sin pecado original, concebido en gracia del Espíritu Santo, Jesucristo, engendrado, no creado, ¿cómo será la maravilla que hasta Dios quiso tener una madre? Amén. Y en la representación mística, esposa de la iglesia, y Jesucristo el esposo, se torna toda una familia con José, Jesús, María y José, amén. Y entonces tener ahí una hija que se hace madre, una esposa que se hace la madre de toda la humanidad, se hace la madre de la tierra, la madre del universo, amén. Esa es la maternidad del ser padre. Como decíamos ayer, paternidad y maternidad a la vez, Abba. De ahí que para ir quitando todo ese ruido que hace hoy en día la sociedad con las redes sociales, buscando protagonismos, buscando fans, seguidores, que en el fondo, y hay que tener mucho cuidado, por eso lo decía amorosamente, nos ayudemos, nos protejamos, oremos unos por otros, no caigamos en esas tentaciones, en esos ruidos y en esas ambiciones, porque en el nombre de Dios y utilizando la palabra de Dios y los valores, el amor, la misericordia, muchas agencias, muchos grupos, muchas personas se han enriquecido vilmente y le dan la mínima parte a la iglesia, un diezmo. Entonces el que reza y peca empata, ganando indulgencias con Padre nuestros ajenos, mintiéndole a Dios, mintiéndole a Cristo, que todo lo ve, mintiéndole a una organización cristiana, en este caso la iglesia católica, pero hay muchas otras iglesias, hay muchas otras comunidades que harán cosas similares o peores. Por eso la invitación, hermanos, amados en Jesucristo, amados en Dios, y este nuevo apostolado, es asumir la condición humana. Solo Espíritu Santo, las gracias y dones y, digamos, virtudes teologales que el Espíritu Santo a través del Dios Padre nos concede en la providencia del futuro. Ayer nos decían el Padre Nuestro, el día de hoy, para el mañana, obviamente, pero el mañana lo administra Dios en su santa providencia. Y el pasado en Cristo, que restaura todos los tejidos. Wilson Lopera decía esta mañana precisamente en la Eucaristía, invitando a eso. Nuevos apóstoles. No quedarnos en las historias, en lo escrito, en lo teórico, no, en la acción, en la práctica. Somos llamados nosotros. Testimonio propio de vida, de amor, de vida eterna. Y ese es el Espíritu Santo santificador. No sea la justificación en términos económicos y dinero, es el lenguaje tóxico que ha metalizado, que ha mercantilizado, que ha envilecido el espíritu humano. No, amores, eso no puede ser, no puede seguir siendo, no puede ser de un verdadero cristiano. Las cosas para lo que son, eso, el dinero es un fin en nuestra sociedad, cuando realmente es un medio y quizá es prescindible. Sin dinero también se es feliz. Se es feliz teniendo a Dios en el corazón y se es libre, como Él con absoluta libertad. Por eso Jesucristo desafiaba, retaba, enfrentaba a las cohortes en sus momentos, que era la autoridad, porque es que la autoridad viene de Dios, la autoría, el creador. Ser coautores con Dios es con Jesucristo caminar de la mano de la derecha, guiado por el Espíritu Santo en el amor. De ahí que todo lo que llega es plusvalía, es ganancia, pero no en términos de dinero, el valor agregado al servicio, a la misericordia, a la caridad, y practicar en el bautismo como bautizados la común unión en la diversidad de todas las culturas. Y ahí mucha oración, meditación y ayuno, ayunación,
de los Santiagos, que algunos, el Santo Ego, Santiago. Amén. Sigan siendo bendecidos. Un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias.